Amados hermanos, muy buenas tardes. El tema que quiero compartir en esta tarde es un tema muy importante para nosotros los cristianos. Tiene que ver con mantenimiento espiritual o mantenimiento interno. Y le he llamado a este tema, a esta prédica, revisemos nuestras mentes diariamente. Y quiero comenzar compartiendo un testimonio. Hace muchos años hice un trabajo como jefe de mantenimiento y conservación de edificios en una institución. Y como profesional que soy, existen varios tipos de mantenimientos. Se hacen a diario, se hacen preventivos y también correctivos. Estos mantenimientos tienen una agenda y están regulados por la experiencia de muchos técnicos y muchos expertos en el área de mantenimiento. El mantenimiento diario tiene que ver con todo lo superficial y lo que se hace a diario. Tiene que ver con pisos, baños, cocinas, corredores, aulas, jardines, canchas de fútbol. Era una institución educativa. Bueno, pues el mantenimiento diario se hacía en la calle, en las canchas y en muchas áreas dentro de la institución educativa. También hacíamos mantenimientos preventivos, es decir, que lo hacíamos todos los días, ¿no? Y también teníamos un mantenimiento que era un mantenimiento programado, que se lo hacía dependiendo de la necesidad del área, cada 8 días, cada mes, cada 3 meses, cada 9 meses y cada 12 meses. Una vez nos pasó un problema que no nos habíamos dado cuenta. Siempre hicimos mantenimiento y a la vista los jefes estaban muy satisfechos de que el edificio se conservaba limpio, se conservaba en buen estado. La gente que llegaba al colegio admiraba siempre los baños porque eran unos baños excelentemente bien limpios. Los alumnos podían entrar a ese baño y disfrutaban del aroma de un perfume especial que se ponía en los baños. Pero en cierta ocasión no nos habíamos dado cuenta ni nunca nos habíamos precavido que era necesario hacer un mantenimiento a las tuberías que desfogan aguas servidas, las que salen de los baños y las que van pues a la tubería o a la caja de aguas servidas. Como nunca le habíamos hecho mantenimiento durante 5 años, en cierta ocasión se colapsaron esas tuberías y resulta que en un rato menos esperado se rebosaron las alcantarillas y comenzó a salir aguas negras y fue una alarma y una admiración de que el colegio en el cual yo era jefe de mantenimiento y me había dado el lujo de tener siempre limpias las aulas y también los baños, pues esta ocasión estaba rebosado de aguas negras. Mi jefe baja inmediatamente y me dice: Carlos, ¿qué ha pasado? Y le digo: jefe, no nos dimos cuenta y nunca le hicimos mantenimiento a las tuberías que salen de los baños hacia las alcantarillas y se han colapsado. Me dijo: busca inmediatamente lo que tengas que hacer, vete a las instituciones, alquila, compra, lo que sea, echa ácidos, echa agua caliente, pero la cosa es que no puede permanecer este colegio en esa condición. Bueno, llamamos a un hidrocleaner, que era un carro de una empresa privada. Ellos pues hicieron limpieza y encontramos en las tuberías tacos de grasa de más o menos el diámetro de la tubería, que son 6 pulgadas, pero el largo de la grasa era aproximadamente de unos 30, 40 tacos de hasta de 40 centímetros que salían. Bueno, pues resolvimos el problema, se limpió y quedamos en que ese mantenimiento se lo debería de hacer cada 6 meses para que no suceda lo que nos pasó. En la vida cristiana, Pablo nos enseña
que debemos renovar constantemente el espíritu de nuestra mente. Y quiero en esta tarde, con el texto de Efesios 4, del 22 al 24, empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso, con el cual tú nos das la oportunidad de vivir, de gozarnos en tu presencia, de saber que tú estás en control de nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo haga un trabajo en nuestras vidas, que nos ayude a limpiar nuestras mentes, que nos ayude a renovar el espíritu de nuestra mente, porque es necesario, ya que en algunas ocasiones, y si no en muchas, nos hemos ensuciado con pensamientos, con malos hábitos, con costumbres antiguas, con ideas, con pensamientos que muchas veces no los hemos renovado y no los hemos sacado de nuestras vidas. Y aún como cristianos, Señor, de muchos años, hemos tenido todavía en nuestras mentes ideas que no son agradables para un cristiano saludable. Pensamientos y actitudes que debemos de cambiar, que debemos de renovar constantemente. Te pedimos, Señor, que en este momento nos ayudes a explicar esta palabra bendita y que sea de provecho para nuestros cuerpos, para nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4, del 22 al 24, lo vamos a leer de una manera detallada. Empecemos con Efesios capítulo 4, los versículos del 22 al 24. Y dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este tema es muy importante y lo he dividido en 3 puntos. Despojaos de la vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza viciada, la que teníamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón, es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita desecharse. Pablo nos insta que dejemos de hablar del antiguo trato con ese viejo hombre que se corrompe según las concupiscencias engañosas a las cuales vivíamos antes de conocer a Cristo. Pues la concupiscencia es un deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado, ambición, codicia, apetitos desordenados de placeres deshonestos. Es la tendencia al mal. Para limpiarnos de esta vieja naturaleza, no basta nuestra voluntad, hace falta la gracia divina que santifica
y que nos es regalada por el Espíritu Santo. Especialmente cuando pedimos a Dios que nos examine, ya que podemos caer en trampas sin darnos cuenta. Y esto es lo que pasa siempre. Como hombres conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, debemos de estar siempre revisando nuestros pensamientos, nuestra mente. Porque es necesario presentarnos delante de Dios cada día como obreros aprobados. Una mente frágil, una mente que muchas veces olvida rápidamente, es una mente que debe de ser renovada constantemente. Y a veces nosotros tenemos tantas ocupaciones que muy poco le damos importancia a renovar nuestros pensamientos, el espíritu de nuestra mente. Y estaba revisando lo que significa renovar el espíritu de nuestra mente y tiene que ver con un mantenimiento diario, con una revisión constante y muy intencionada, porque muchas veces estamos viviendo como cristianos, tenemos todavía costumbres, malas costumbres, que las seguimos haciendo como cristianos. Y vamos a hablar de unos temas muy importantes en esta tarde. Revisión y renovación de nuestra mente. Revisemos algunos aspectos que el apóstol Pablo le pide a los creyentes, en especial a nosotros, y que aplica en la actualidad. El propósito es fortalecer la fe y mantenerlos limpios de toda contaminación que tiene que ver con nuestras prácticas pecaminosas del pasado. La renovación de nuestra mente significa que nuestra conducta debería estar acorde con nuestra fe. Es decir, debemos de ser coherentes con lo que predicamos y con lo que hacemos. Me queda muy grabada en mi mente una prédica del pastor Gille Ávila que decía que lo que yo soy en privado es lo que a Dios le importa, porque a Dios le importa lo que está dentro de mi corazón. Él no se fija de las apariencias. Yo puedo ser un cristiano intachable por afuera, bien presentado, bien listo, un cristiano que va siempre a la iglesia con su Biblia, aparentemente un hombre de buen testimonio, un cristiano externo quizás, pero a Dios no le impresiona lo externo, sino lo interno. Y me acuerdo de cuando Samuel fue a buscar a los hijos para ungir al segundo rey de Israel, se encontró con una familia de muchos hijos. Y al primero que vio, que era el hijo de Isaí, era Absalón, un hombre fuerte, de buena apariencia, simpático, grande, alto. Y dijo Samuel, este es. Pero el Señor le dijo, no, ese no es. Porque tú miras lo que está a tu alcance, pero yo miro lo que está en el corazón del hombre. Y esa es una enseñanza para nosotros, que debemos de mantener siempre nuestra mente limpia de toda impureza. Y normalmente tenemos que batallar con aquellos pensamientos, con aquellas ideas que siempre, que tuvimos siempre cuando fuimos impíos. Bien, vamos a hablar de los antivalores que obstaculizan una vida pura y limpia. Estos antivalores, empecemos con lo que dice el versículo 25, la mentira. La mentira destruye la comunión entre cristianos, entre amigos, un matrimonio y familias. Rompe el vínculo de la unidad y hacemos daño al cuerpo de Cristo. Las excusas son mentiras disfrazadas de la verdad. Enfrentar nuestros errores nos aumenta la capacidad de crecimiento. Una vida llena de excusas detiene el crecimiento personal y relacional.
¿Cómo renovamos ese espíritu malo? Por el espíritu de verdad. La mentira crea conflictos y destruye la confianza, rompe las relaciones. ¿Qué hacer entonces? No permitir que nuestra mente anide ninguna clase de mentira, ni pequeña ni grande, porque la mentira me oscurece la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La mentira es lo opuesto a la verdad. La mentira me esconde. La mentira atrae oscuridad a mi vida. Y el Señor dice que somos luz. Y si Él dice, si vosotros que sois luz, andas en oscuridad y en tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Despojémonos de la mentira, hermanos. Digámonos no a la mentira. Digamos no a la mentira. El segundo punto es la ira. Deja la ira y desecha el enojo, dice el Salmo 37:8. La ira y el enojo son dos de las emociones más destructivas entre los seres humanos y mucho más dan mal testimonio de nuestra fe. Cuando nos damos cuenta que seguimos con este desorden, entonces de conducta debemos pedirle a Dios que nos ponga a salvo. Pablo nos motiva a saber controlar el enojo. No debemos hablar a nadie enojados porque vamos a herir, vamos a destruir, vamos a dañar las relaciones entre las personas. La ira nos aísla de los demás y nos mete en una cueva donde vienen los malos pensamientos, el rencor, el resentimiento, la amargura, y al final nos ensuciará por dentro y saldrá al exterior la maldad. Estaba viendo una prédica de Joyce Meyer. Joyce Meyer, una mujer que vivió por muchos años llena de temores. Y ella decía que en el momento que ella decidió confesar esos temores y esa vergüenza que había sufrido, porque ella fue abusada sexualmente por su padre, cuando ella decidió confesar ese pecado, sacarlo a la luz, porque tantos años había tenido sufriendo con ese pensamiento, con ese obstáculo en su vida que no le permitía crecer, hasta que un día decidió confesar ese pecado a la iglesia donde ella estaba predicando. Sanó muchas heridas, liberó a muchas personas con su testimonio. Y a veces nosotros vivimos con mentiras que nos tienen ahí esclavizados. Y lo único que tenemos que hacer es confesar la verdad y arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y pedirle perdón a las personas a las cuales les hemos estado mintiendo. Otro punto importante que nos señala Pablo aquí en Efesios es el robo. Varias formas de robar existen. Y estaba viendo yo y le preguntaba al Espíritu Santo que yo también, que me haga acuerdo de cuáles fueron mis errores. Y les converso que yo no era un buen diezmador. Yo le robé a Dios por mucho tiempo los diezmos, los ponía a medias, me dolía poner. Yo decía, esta iglesia está repleta de dinero, mis diezmos y mis ofrendas no le hacen falta. Estuve robándole al Señor. Estuve robándole también el tiempo a mi familia, porque en algunas ocasiones me dedicaba al fútbol, me iba al estadio con mis amigos. No tengo nada en contra de aquellos que se van al estadio, pero yo estaba perdiendo 5 horas cada domingo para irme al estadio y estaba como león enjaulado en el culto porque quería salir corriendo para irme a ver a jugar a Emelec. Hasta que un día dije, Señor, no más. Y no más, y nunca más volví al estadio. No me interesa. La verdad le digo y con todo mi corazón, no tengo nada en contra de ninguno, pero ya no me interesa robarle el tiempo a mi familia.
Esas 5 horas que estaba en el estadio, pues se las dediqué 2 o 3 horas a mi familia, 2 o 3 horas a visitar a mi mamá, a estar con mis hijos, irnos al parque. El robo no solamente se tiene que ver con lo material, el tiempo también al trabajo. Cuando llegamos atrasados, cuando estamos dentro del trabajo holgazaneando, eso también es robarle el tiempo a nuestros jefes, y dice la palabra que tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Así que estamos robándole a Dios y a nuestros jefes. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos robando a alguien? ¿Estamos robando el tiempo a nuestra familia? ¿Estamos robando el tiempo en el trabajo, llegando tarde, atrasados, pidiendo permisos con excusas? ¿Cómo estamos nuestros diezmos y ofrendas al Señor? ¿Hemos dejado este mandamiento de no robar de lado? Pablo dice que el robo cierra las ventanas de los cielos, y lo vemos aquí en Malaquías capítulo 3 del 9 al 10. Perdón, no dice Pablo, Malaquías capítulo 3 del 9 al 10. Dice que el robo cierra la ventana de los cielos, pero cuando nosotros no robamos a Dios y le damos los diezmos y la ofrenda, abrimos las ventanas de los cielos, porque Dios dice, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. El robo le niega la bendición de dar al prójimo, porque cuando nosotros trabajamos y hacemos las cosas bien, Dios bendice nuestro trabajo, Dios bendice nuestro dinero, nos alcanza y también tenemos para poder ayudar a nuestro prójimo. Recordemos entonces estar atentos al mantenimiento preventivo y correctivo. Como les dije al principio, y estamos hablando de un tema de renovar el espíritu de nuestra mente, pues examinémonos y veamos cómo vamos. También Pablo habla también de palabras corrompidas en el versículo 29. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Pues el lenguaje vulgar, sin sentido, bromas de doble sentido, malos pensamientos, palabras amargas, palabras torpes, actitudes inapropiadas contra otros, eso también son palabras corrompidas. Y podemos dar mal testimonio a los inconversos y se alejan de Dios. Yo me recuerdo en mi vida como cristiano, al inicio, realmente yo fui un hombre demasiado fuerte con palabras. Y me acuerdo una ocasión estuve jugando pelota en el barrio, y un muchacho joven, definitivamente yo tenía 28 años, el muchacho unos 16, 17, entró con tanta fuerza que me golpeó tan fuerte el pie que me hizo caer y me dejó cojo. Pero en esa caída y en esa actitud y en esa acción, me he levantado con fuerza y le he dicho palabras groseras. Y la gente dijo, uy, no eres hermanito. Me avergonzaron. ¿Y saben lo que yo hice justificándome? Le dije, soy hermanito, pero no soy sapos, anteriscos y ranas. Lo insulté y me senté, pero luego estaba avergonzado. Y cuando salí a la iglesia en la noche, porque era un sábado, a la reunión de jóvenes, no quise pasar por ese lugar donde estaban reunidos los hermanos, los muchachos, porque me iban a pifiar. El lenguaje inapropiado, el lenguaje vulgar, da mal testimonio y aleja a los inconversos de Dios. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente entonces? Con palabras buenas que edifiquen. Debemos de profetizar sobre nuestros hijos. Debemos hablar bien. Dice la palabra que debemos que nuestras palabras sean palabras sazonadas. O sea, tienen que ser palabras preparadas. Debemos de incorporar en nuestra mente palabras positivas. Toda la Biblia está llena de palabras positivas. Toda la Biblia está llena de palabras buenas. Debemos de incorporar a nuestra mente palabras agradables, la palabra de Dios.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios, con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted atesora en su mente palabras positivas, palabras de buenos valores, de respeto, de amor, palabras de solidaridad, palabras de amistad, si usted incorpora a su lenguaje este tipo de palabras, de seguro que no le van a salir palabras corrompidas como las que me salieron a mí cuando empecé el camino del Señor. Ninguna palabra, dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para una edificación buena de los oyentes. Y bueno, estamos por terminar este mensaje. Y dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es el que está para ayudarnos, para levantarnos, para instruirnos, para corregirnos, para edificarnos, para moldearnos. El Espíritu Santo es el que está al lado de nosotros para poder dirigir nuestras vidas. Y cuando dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, hagámosle una consulta al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, examíname. Mira qué hay en mí, amado Espíritu Santo. Revisa constantemente tu vida. Y que no te pase como la cañería de grasa en la institución donde trabajé. No se veía, pero había estado tapándose. Nuestra vida interior, nuestra vida secreta, no la ve nadie, solo la ve Dios y su Santo Espíritu. Y es por eso que debemos de estar constantemente consultándole al Espíritu Santo, porque dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos está enseñando entonces Pablo? Que todas estas cosas que hemos hablado, debemos decirle al Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor. Vamos a terminar y vamos con la aplicación. ¿Cómo llevar a la práctica este mensaje? Pues Colosenses capítulo 3 versículo 9 dice que debemos sostener las normas morales más elevadas. Y yo digo, debemos de renovar constante y permanentemente en el espíritu nuestra mente. Es decir, revisar nuestra mente a la luz de la palabra del Señor. Leer la palabra pero con deseos de limpiar nuestra mente. Que sea la palabra del Señor que comience a calar profundo en nuestro ser. Que haya una íntima relación con el Señor. Una intimidad perfecta entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Porque cuando hay esa intimidad perfecta, es el Espíritu Santo que nos hace dar cuenta cuando estamos fallando y en qué áreas es la que estamos débiles. Debemos de revisar, como dije al inicio, todos estos valores, todos estos puntos, como es la mentira, la ira. Tenemos que revisar si estamos robando, si todavía seguimos con palabras corrompidas y corruptas. Y también si estamos siendo sinceros con Dios, con el Espíritu Santo. Sostener las normas morales más elevadas es una renovación constante y permanente en el espíritu de nuestra mente. Y cuando yo empecé conversando lo que sucedió en la institución donde trabajé, ¿qué es lo que aprendemos? Que lo que no se ve, como la tubería de grasa, es lo que hace más daño. Y hay pecados que no los ve nadie, e incluso están muy escondidos que ni nosotros hemos descubierto que los tenemos. Pero el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Señor, revisa mi corazón, revisa mis emociones, y mira si he dejado entrar por causa mía o por alguna maldición generacional algún pecado. Hay algo que está estorbando en su vida y que usted no se ha dado cuenta.
Pueden ser maldiciones generacionales y que como cristianos las seguimos haciendo y nos hemos acostumbrado a hacer esas cosas que son pecados porque se convirtieron en algo difícil de sacarlo. Y yo les converso, hermanos, tuve muchos problemas con pecados generacionales. Tuve muchos problemas con el adulterio, con la pornografía. Tuve muchos problemas con pecados sexuales. Hasta que un día, una noche, estaba cansado ya de esta interrupción en mi mente. Los espíritus cada vez y cuando se levantaban con esas ideas, con esos pensamientos. Hasta que un día le dije al Señor, así, de una manera ya desesperada, le dije, Señor, quítame esto, Señor, porque yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo adulterio, yo no estoy teniendo relaciones con prostitutas, ni con ideas de sexo, pero ¿por qué tengo estos pensamientos, Señor? Y le dije, Señor, ayúdame, Señor. Y le clamé tan fuerte a mi Dios. Y ese día el Señor me mostró que en mi generación, por parte de mi padre, hubo adulterio, prostitución y todas esas maldiciones generacionales por parte de una abuela, por parte de padre, habían venido en nuestra sangre. Y ese día decidí pedirle perdón al Señor por mi familia. Hice una autoliberación, reconocí el pecado de mi familia, reconocí ese pecado que lo llevaba en mi sangre, porque era generacional. Me arrepentí y le dije, Señor, te pido perdón por estos pecados. Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, reconozco mi pecado. Me acordaba de Daniel y Nehemías cuando ellos intercedieron por el pueblo de Israel. Ellos no habían cometido el pecado, pero el intercesor, ¿qué es lo que hace? Asume ese pecado como si fuera de él. Lo hace suyo el pecado y se arrepiente como si él hubiera cometido ese pecado. Y le dije, Señor, me arrepiento. Perdona los pecados de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, de mi padre, de mis tíos, de mis tías y hasta mi generación. Y perdona y corta esta maldición que ya trascendió a mis hijos. Y créamelo, hermano, esa noche recibí la liberación. Y de ahí para allá peleo contra ese espíritu que quiere venir nuevamente. Y a veces estoy muy tranquilo, haciendo cosas espirituales, y viene ese pensamiento. Pero Satanás está vencido, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Satanás había hecho una fortaleza en mi vida. En mi generación había hecho una fortaleza, pero gracias al Señor soy libre. Y en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, como estemos en el tiempo, tenemos que aprender, como la tubería de grasa. Lo que no se ve es lo que hace más daño. ¿Cómo está su vida en privado? ¿No ha descubierto todavía maldiciones generacionales? Dígale al Señor, examíname, revisa mi corazón, revisa mis emociones y mira si he dejado entrar por causa mía o por una maldición generacional. Pecados. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Endereza delante de mí tu camino, por amor de tu nombre. Perdona mi pecado que es grande. Dios ama al que sigue la justicia. David pidió a Dios que lo examinara, que se había pecado, y lo señala hasta el punto de analizar sus pensamientos. Esto es una cirugía exploratoria, un cateterismo espiritual. ¿Cómo reconocemos el pecado? A menos que Dios nos lo señale. Entonces, cuando Dios nos los muestra, podemos arrepentirnos y ser perdonados. Termino con esto, hermanos. Pidamos a Dios que revise nuestro corazón, nuestros pensamientos y la vida eterna. Que revise nuestra salud emocional. Si seguimos mintiendo o tenemos problemas de decir la verdad, una vida doble. Si tenemos ira acumulada, falta de perdón. O si tenemos que pedir perdón a alguien,
si estamos robando el tiempo a nuestra esposa, a nuestros hijos o a la iglesia, si pasamos mucho tiempo frente a la televisión o en los estadios o en las redes sociales, si no hemos llamado a nuestros familiares e hijos que estén lejos. Muchas veces no llamamos a nuestra familia que vive lejos y no les mandamos mensajes de salvación. Le estamos robando el tiempo a ellos. O si estamos robándole a Dios los diezmos y las ofrendas, pues tenemos que pedirle al Señor. Como cristianos, es tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente y despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a las costumbres que tuvimos con ese viejo hombre. Pablo nos motiva a permanecer en la unidad de la iglesia. Y este viejo hombre destruye la unidad del cuerpo de Cristo, porque cuando un miembro del cuerpo está en pecado, todo el cuerpo está en pecado. Tenemos que ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Así que cada uno pruébese a sí mismo cada día y renueve el espíritu de su mente. Solo no podemos. Esto se resuelve con la ayuda de Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dígale, Señor, en este momento, renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Sáquese esa ropa vieja, hermano, en este momento. Cierre sus ojos y dígale, Señor, renuévame. Cámbiame, Señor. Ya no quiero ser igual. Como dice la canción, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Renueva el espíritu de nuestra mente, significa, Señor, amado Espíritu Santo, examíname. Mira si hay pecados, si no he leído la palabra, si no he pasado mi vida por el filtro que es la palabra de Dios, ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, haz un milagro en nuestras vidas en este momento. Renuévanos para presentarnos delante de ti con vestiduras blancas. Gracias, Señor, por este mensaje hermoso que nos ayuda a permanecer limpios y puros delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.